Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 9 del paper Cultura y Civilización Española. Este módulo se titula El periodo musulmán. La llegada de los árabes a la península ibérica viene precedida de un periodo de conquistas que permitió a los seguidores de Mahoma unificar en un tiempo extraordinariamente corto la península arábiga. En el año 661 se funda la dinastía Omeya, transformando el gobierno en una forma de monarquía e instalando la capital del naciente imperio en Damasco. Durante esta etapa se procede a la conquista del norte de África, así como la mayor parte de Persia y regiones colindantes con Asia Central. Sin embargo, a partir de los años 40 del siglo VIII, el poder omeya se debilita por las luchas internas dentro de la familia y la oposición de varias facciones rivales. Estalla entonces una revuelta encabezada por Abu Abbas, quien consigue derrotar el ejército omeya en el año 749, convirtiéndose en califa e inaugurando el califato abasí. Su capital era Bagdad y habría de durar hasta el año 1261, cuando el jefe mongol Hulagu Khan, nieto del legendario Genghis Khan, saqueó e incendió la ciudad. Como consecuencia del ascenso de la familia Abbas, todos los miembros de la dinastía omeya fueron asesinados. Solo uno consiguió escapar, Abderramán, y buscando refugio llegó al Magreb y posteriormente a la península ibérica. Se funda así un emirato independiente con capital en Córdoba, conocido como Al-Ándalus. Posteriormente, su sucesor, Abderramán III, estableció un califato que alcanzó un gran esplendor, si bien se fue desintegrando poco a poco hasta que en el siglo XIII solo quedaba el reino de Granada. Granada fue conquistada por los reyes católicos en 1492, en el mismo año en el que Cristóbal Colón llegaba a América. En este mapa puedes ver las diferentes fases de la expansión musulmana. Como ya hemos visto, existe una leyenda que habla de la participación de ciertos sectores de la nobleza visigoda en el inicio de la conquista militar de la península por parte de las tropas musulmanas. Pero dejando estos elementos al margen, lo históricamente cierto es que en el año 711 el gobernador del norte de África, Musa ibn Nusair, ordena a su general Tariq ibn Ziyad cruzar el estrecho. El rey visigodo presenta batalla, pero es derrotado en Guadalete y las fuerzas visigodas se desintegran enormemente. Por su lado, los árabes aprovechan para conquistar sin demasiada resistencia la zona sur de la península, convirtiendo a Sevilla en su base de operaciones. Poco después, el propio Musa entra en la península con un gran ejército e inicia la conquista del resto del reino visigodo, entrando en Toledo a finales del 711. Este hecho terminó con cualquier esperanza por parte de los visigodos de contraatacar. A finales del 712, Musa regresó a Damasco para rendir cuentas ante el califa. Llevó consigo gran parte del tesoro visigodo y el botín de guerra, pero el califa Sulaimán no estaba conforme en la manera en que se repartió este botín y mandó matar a Musa en el 716. Mientras tanto, su hijo Abdelaziz procedió a la consolidación del dominio musulmán en la península, sofocando las rebeliones que se producían y luchando con los últimos focos de resistencia visigoda en la zona de Cataluña. Para ello recurrió al uso de la fuerza, pero también a pactos con la nobleza local. Pero Abdelaziz también cayó en desgracia y Suleimán lo mandó asesinar en el 715. Finalmente, en el 718, el califa Omar II nombró a un gobernador e inició una nueva ofensiva avanzando hacia Francia.
Conquistó Perpiñán y Narbona en el 720, Carcasona en el 724, pero fue finalmente derrotado por las fuerzas cristianas en la famosa batalla de Poitiers en el 732. Paralelamente, en el 718 o 722 tuvo lugar la batalla de Covadonga, en la que las tropas cristianas estaban acantonadas en el norte y derrotaron a las fuerzas musulmanas y se erigieron en reino independiente. Estos dos momentos marcan el fin de la expansión musulmana hacia Occidente. A partir de entonces los esfuerzos se vuelcan en la dominación y no en la conquista. Vamos a hablar ahora sobre Al-Ándalus. Hay varias fases dentro de la historia de Al-Ándalus. Entre los siglos 8 y 11 se sitúa la época de esplendor, como veremos en el siguiente esquema. Vamos a hablar ahora sobre el Emirato de Córdoba. Como hemos visto, al poco de terminar la conquista de la península ibérica, se produce el cambio de la dinastía omeya a la dinastía abasida. La llegada de Abderramán I en 756 marca el inicio de la separación con Bagdad, que se afianza con la fundación del Emirato de Córdoba en el 773. Esto significó que a partir de entonces Al-Ándalus funcionó administrativamente al margen de Bagdad, si bien se seguía reconociendo la autoridad religiosa del califa. Abderramán I culmina la unificación de Al-Ándalus y su descendiente, Abderramán II, procede a la organización del emirato. La islamización de la población va en aumento, si bien la gran mayoría de los habitantes eran cristianos que al vivir en territorio musulmán reciben el nombre de mozárabes. Se inicia en este momento la construcción de la mezquita de Córdoba. Durante esta época, además, había muchas tensiones entre los diferentes grupos que componían la fuerza conquistadora, especialmente entre los árabes y los bereberes, pueblos originarios del norte de África que se habían convertido al Islam. En este mapa se puede ver, dividida en tres zonas, las zonas de influencia. Las zonas sur y este, las más fértiles, estaban en manos de los árabes, mientras que la meseta central, mucho más seca, estaba dominada por los bereberes. La tercera zona, al norte del río Duero, era una especie de tierra de nadie que los conquistadores musulmanes no fueron capaces de repoblar. En el siglo XI, con el comienzo de Abderramán II, comienzan a manifestarse los primeros problemas serios en forma de rebeliones en la zona norte de Al-Ándalus, así como en las ciudades, donde los mozárabes y muladíes, cristianos convertidos al Islam o hijos de matrimonios mixtos, se rebelan contra un sistema de impuestos que consideran injusto. Su sucesor, Muhammad I, no consigue mejorar la situación, sino que la empeora al reclutar mercenarios para su ejército, que tendrá que pagar subiendo los impuestos y saqueando los reinos del norte. Vamos a hablar ahora sobre el Califato de Córdoba. En este contexto de inestabilidad llega al poder Abderramán III, sin duda el gobernante más exitoso de toda la historia de Al-Ándalus. Se proclama califa en el 929, rompiendo así el vínculo religioso que lo unía a los abasidas. Procede a continuación a pacificar las rebeliones internas y a centralizar el poder a través de una aristocracia fiel. En esta época, Córdoba se convirtió en el gran centro cultural de Occidente, se crearon varias bibliotecas, una universidad y se impulsó la traducción de obras griegas y hebreas al árabe. También amplió la mezquita e impulsó la construcción de la ciudadela de Medinat al-Zahra como residencia del califa. Tras la muerte de Abderramán, llegó al poder el califa Al-Hakem II, quien continuó con su labor de mecenazgo artístico e impulsó aún más la traducción de obras clásicas. Su biblioteca contaba con más de 400.000 volúmenes. Durante toda esta época se fomentó la igualdad entre todos los grupos étnicos que componían Al-Ándalus. Se respetaba a cristianos y a judíos. Maimónides, de hecho, era judío, y ya no se hacían distinciones para acceder al gobierno entre árabes, bereberes u otros. La repentina muerte de Al-Hakem II, tras apenas 15 años de reinado, provocó que su hijo, Hisham II, accediera al trono con tan solo 11 años. Este se convirtió en una presa fácil para las manipulaciones de un personaje
fundamental en la historia de Al-Ándalus llamado Muhammad ibn Abi Amir, y conocido entre los cristianos como Almanzor. Almanzor era un militar muy ambicioso que ocupó el cargo del joven califa, al que redujo a una condición de marioneta. Con el paso del tiempo se convirtió en caudillo de Al-Ándalus, gobernando todo el territorio desde su residencia personal bajo el título de Hayyib. En cuanto a su política exterior, esta fue muy expansiva. Almanzor realizó muchas campañas contra los reinos cristianos del norte. En este mapa puedes ver la situación del califato y los reinos cristianos en el siglo X con las campañas militares más importantes del califa Abderramán III y de Almanzor. Almanzor murió de muerte natural a los 73 años en el año 1002. Nombró sucesor a su hijo Abd al-Malik, pero debido a las disputas con otros hijos de Almanzor, se desató una guerra civil en la que intentaron ocupar el trono del califa legítimo Hisham III. Esta guerra provocó la rápida desintegración del califato omeya en una multitud de pequeños reinos conocidos como reinos de taifas. Vamos a hablar ahora sobre los reinos de taifas, las dinastías almorávide y almohade. Comenzamos con los primeros reinos de taifas. En el año 1009, el califa es obligado a abdicar por la rebelión de los hijos de Almanzor, y en un clima de total desgobierno, cada una de las ciudades importantes del sur se declara independientes. Toledo, Badajoz, Zaragoza, Lérida, Valencia, Sevilla, Granada y así hasta más de 20 pequeños reinos. En este mapa puedes ver la situación de Al-Ándalus extraordinariamente fragmentada en el año 1031, cuando es depuesto el último califa Hisham III. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo Al-Ándalus pasara del esplendor bajo Abderramán III y Almanzor a la completa desintegración política? En el fondo, el desmoronamiento del califato fue debido a causas que ya estaban latentes en los orígenes de Al-Ándalus. Las luchas internas entre los diferentes clanes de árabes, bereberes y esclavos que rivalizaban entre sí. También la presencia de población mozárabe había sido fuente de tensión con revueltas esporádicas. Finalmente, los elevados impuestos provocaban que algunas zonas más ricas buscaran ser independientes del poder central de Córdoba. Los diferentes reinos de taifas reproducían, pues, las divisiones étnicas de Al-Ándalus con diferentes clanes y familias al frente de las dinastías. Estas lucharon militarmente entre sí y durante el siglo XI las más importantes fueron las taifas de Sevilla, Badajoz, Toledo y Zaragoza. Evidentemente, esta fragmentación política provocó que fuera muy fácil para los reinos cristianos avanzar en su proceso de reconquista del territorio. Vamos a hablar ahora sobre el periodo almorávide. Los almorávides eran guerreros muy poderosos y decidieron instalarse en Al-Ándalus. Conquistaron la mayoría de ciudades del centro, sur y este de la península, incluyendo Valencia, primero defendida por el Cid en 1094, después conquistada cuando éste murió. Con la conquista de esta ciudad en el 1102, los almorávides obtienen la hegemonía sobre la península, si bien los reinos cristianos de Navarra, Aragón, León y Castilla resisten en el norte. Tras reunificar Al-Ándalus, los almorávides, que eran un pueblo guerrero, se dejaron influenciar por la cultura andalusí que acababan de conquistar. Los almorávides, además, impulsaron reformas económicas y centralizaron el comercio, lo que supuso una mejora en la economía. Podemos decir que, para comienzos del siglo XII, el poder almorávide estaba en decadencia, con una nueva fragmentación del territorio en reinos de taifas entre los años 1140 y 1147. Sin embargo, el fin de su dominio no vino por el norte sino por el sur, donde un nuevo poder político lo suplantó, los almohades. Vamos a hablar ahora sobre el periodo almohade. Los almohades eran otra importante tribu de Marruecos de origen bereber que se caracterizaba por un rigor religioso extremo. Se enfrentaron a los almorávides, quienes, a pesar de ser también musulmanes, no habían cambiado las costumbres de la mayoría de la población norteafricana. Con extraordinaria velocidad conquistaron todo el norte de África desde el oeste hasta la actual Libia
y en el norte en los dominios de Al-Ándalus. Los almohades trataron de imponer su rigor religioso, pero esto provocó muchas revueltas, en especial en la zona de Granada y del Levante. En 1147, los almohades expulsan definitivamente a los almorávides del poder e inician una campaña contra los reinos cristianos del norte, que en un principio fue exitosa, pues derrotaron al rey de Castilla en la batalla de Alarcos en 1195. Su máxima expansión territorial tuvo lugar con la conquista de las Islas Baleares, pero al poco tiempo sufrieron una importante derrota en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Esta batalla supuso el fin de la hegemonía musulmana en la península ibérica, pues a partir de entonces los reinos cristianos pudieron avanzar libremente por el centro y sur de la península. En este mapa puedes ver la situación de la península durante el dominio almohade justo antes de la batalla de las Navas de Tolosa, que está indicada en el mapa. Los almohades, por su parte, también tenían problemas en otras partes de su imperio con revueltas en Fez y en Túnez. Finalmente, el imperio se desintegró poco después. Entre las obras de arte que más destacan de este periodo están las construcciones en la ciudad de Sevilla que los almohades eligieron como capital. La Torre de la Giralda y la Torre del Oro son dos símbolos del arte musulmán de esta época. La Giralda de Sevilla fue originalmente el minarete de la mezquita, desde donde se llamaba a los fieles a la oración. Su construcción data del año 1184 al 1198. Fue incorporada a la Catedral de Sevilla tras la conquista de la ciudad por Fernando III, apodado el Santo. A modo de conclusión de este periodo, puedes ver el mapa en el que se ven las principales etapas de la evolución territorial de Al-Ándalus entre los siglos 8 y 13. Vamos a hablar ahora sobre el reino nazarí de Granada. En el siglo XIII, el único reino musulmán que quedaba en la península era Granada, en manos de la dinastía nazarí, desde que en 1238 llegó a la ciudad Muhammad I ibn Nasr, conocido como Al-Ahmar el Rojo. Para mantener su independencia política, el reino de Granada tuvo que pagar tributo a los reyes de Castilla tras la conquista de Córdoba, hasta que a finales del siglo XV los reyes católicos decidieran unificar la península y dar por terminada la llamada Reconquista. El esplendor de la dinastía nazarí, simbolizado en su maravilloso palacio, conocido como la Alhambra, se debía a su posición geográfica. Protegida por las altas montañas de Sierra Nevada, actuaba como punto intermedio entre Europa y el mundo musulmán muy próspero. Sin embargo, con el ascenso de Portugal como potencia marítima en el siglo XV, la importancia comercial de Granada fue decayendo. Asimismo, las constantes disputas internas debilitaron el reino, si bien pudo mantenerse independiente hasta finales del siglo XV, en gran parte por el debilitamiento de Castilla por conflictos dinásticos durante los siglos XIV y XV. Sin embargo, hasta finales del siglo XV, las luchas entre dos facciones del poder nazarí provocaron que Castilla se apoderara progresivamente de todo el territorio del reino, hasta la capitulación de la ciudad el 2 de enero de 1492. En este mapa puedes ver una cronología de los últimos años del reino nazarí. Sin duda, el aspecto más importante de la civilización nazarí en la historia de España tiene que ver con el arte. El arte nazarí representa la última etapa del arte hispano-musulmán y en gran medida es la culminación del mismo. Es también importante en relación al arte de los reinos cristianos, que se vieron fuertemente influenciados por elementos estilísticos del estilo hispano-musulmán. La manifestación más importante es sin duda el complejo de la Alhambra, el monumento español más visitado, con más de 2.300.000 turistas en 2011. Vamos a hablar ahora sobre las principales aportaciones del periodo musulmán en la historia de España. La presencia musulmana constituye, junto a la romanización y el cristianismo, el tercer pilar de la cultura española. Su influencia se extiende en todos los dominios, desde las costumbres populares y los nombres de los pueblos y personas hasta el arte, la ciencia y la alta cultura.
También es muy importante en el ámbito lingüístico, pues el vocabulario de origen árabe es muy importante en el español actual. En comparación con el mundo cristiano, los árabes fueron mucho más avanzados durante gran parte de la Edad Media en todos los aspectos. El uso de regadíos es tan solo un ejemplo. La importancia del mundo árabe en la conservación de la cultura clásica grecorromana también es capital. En el plano económico, la llegada de la civilización islámica provocó que la economía dejase de ser feudal, eminentemente centrada en el campo, para convertirse en una economía urbana. Al-Ándalus fue también un centro de desarrollo para la ciencia mucho más avanzado que cualquiera de los países europeos de su tiempo. Los árabes perfeccionaron el estudio de la astronomía y la medicina, incorporando tradiciones bizantinas, persas, pero también cristianas y judías. Dada la extensión del mundo musulmán, confluyó en Córdoba y posteriormente en otras ciudades toda la herencia de la cultura griega junto con ideas y avances procedentes del lejano oriente como India y China. A modo de ejemplo, la traducción en persa del Panchatantra, realizada en el siglo VI del sánscrito, pasó al árabe hacia el siglo IX y llegó a Al-Ándalus bajo la forma de una colección de cuentos conocida como Kalika wa Dimna, que en el siglo XIII fue traducida en Toledo con el título de Kalila e Dimna, entrando a formar parte del elenco cultural occidental. Al mismo tiempo, Al-Ándalus produjo algunas de las figuras más importantes de todo el pensamiento medieval, Averroes, Maimónides o Ibn Gabirol. Finalmente, el florecimiento del arte de Al-Ándalus fue enorme. En un primer momento, durante el emirato y el califato, se siguen los modelos imperantes en el resto del califato, omeya y abasida. Al mismo tiempo se incorporaban elementos procedentes de las culturas que se iban conquistando, es decir, el mundo hispano-romano y visigodo. La mezquita de Córdoba es el monumento más importante de esta etapa. En cuanto a la música, se desarrolló un estilo conocido como andalusí o árabo-andaluz, que mezclaba influencias del norte de África. Se desarrolló enormemente durante el califato. Respecto a la literatura, Al-Ándalus fue un refugio para poetas que escribían en árabe pero utilizando géneros autóctonos como el cejel. Respecto a la literatura, Al-Ándalus fue un refugio para poetas que escribían en árabe pero utilizando géneros autóctonos. Y termina aquí el módulo dedicado al Islam en España. Muchas gracias.